Bien, pues vamos a, ahora con la ayuda de Dios, vamos a ver cómo este poder que se encuentra en Apocalipsis 17, también Nós se, também mira agora aqui com o poder que está aguardando allá de Revelação 17. también se encuentra en, el apóstol Pablo lo identifica en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 como el hombre de pecado. Tem segunda de book de Tessalonicenses na caminho do capítulo 2. Pablo está identificar o homem aqui como o homem de pecado e de perdição. Y también se habla de este poder en Daniel capítulo 7 como la cuarta bestia espantosa. Em Daniel 7 também, a Bíblia de papel de bestia aqui como de quatro bestias maneira um monstro. Vamos a ver cómo las profecías indican que lo que hizo este poder bajo el dominio del papado se va a repetir al final de la historia. Nós estamos lá com o que o poder aqui a realizar em história. Também repetir a história de papado, qual nós estamos acercando. Bien, entonces vamos a tener una oración para que sea Dios quien nos dirija. Mas a oração para Deus dirigir-nos. Amante Padre, gracias te damos por esta reunión. Tata Santo, nós estamos agradecidos para a reunião aqui. Te suplicamos que tu Espíritu Santo, donde quiera estemos reunidos, se encuentre con nosotros. Nós te rogamos para o Espírito Santo, onde conosco está, porta conosco. Que cuando tú te manifiestes, cada uno de los que estamos aquí en esta reunión, nos hayamos escrito en el libro de la vida. Que ora para manifestar de nuvem de cielo, nós aqui, onde conosco está, portas que videm book de vida. En nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém e amém. Bien, entonces vamos a desenmascarar este poder que persigue al pueblo de Dios desde los tiempos antiguos y que también va a desatar una persecución en el gran tiempo de angustia. Nós também desmascarar o poder aqui com a perseguir Deus em tempo antigo e que também perseguir o povo de Deus também, diz aqui. Para ello vamos a Apocalipsis capítulo 17, vamos a leer varios versículos allí. Nós também tem Apocalipse 17, nós também lemos diferente versículo. Dice el versículo 1 y el versículo 2. Versículo 1 y versículo 2 te avisa. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Vini agora e lo me mostrava, vini agora, e agora onde e agora é minha mira onde é sete ángeles que estava tating é sete copas na e ela papia come bisando vini aqui e lo me mostrava a sentença contra a gran prostituta é um que está arriba hopi awana con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. com qual é reina de terra a fornica e estão com a biba riba terra a pira fuma de ebinha de sua fornicação. Y aquí encontramos varios elementos para nosotros desenmascarar este poder. Aqui nós temos vários elementos para nós poder desenmascarar o poder aqui. En primer lugar, cuando el ángel le muestra la sentencia de la gran Babilonia a Juan, Na primeiro lugar, ora o ángel te mostra Juan a sentença de Gran Babilônia. el ángel le dice a Juan que esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Eta bise que mulher aqui, eta sentada riba hopi awana. El mismo libro de Apocalipsis dice que las muchas aguas son pueblos, naciones, tribus y lenguas. E mesmo book de Apocalipse aqui te bisa buku e hopi awana aqui te representa nacional, tribunal e lenga. De modo que esta es una característica distintiva de la Iglesia Universal, la Iglesia Católica y Romana. Essa aqui tá característica distintivo de Igreja Católica Romana Universal. Ya que es la iglesia que tiene más miembros a nivel mundial. Esta igreja que tem mais membros a nível mundial. Pero hay otra característica que dice que los reyes de la tierra han fornicado con el vino de su fornicación. Tem outra característica que te bisa que a reina de terra a fornicar com a vinha de sua fornicação. El vino en la Biblia representa falsas doctrinas. A Bíblia te bisa que vinha ta doutrina não falso. Por ejemplo, el purgatorio que no tiene principio bíblico.
Purgatorio, por ejemplo, no tiene principio bíblico. ¿Qué es el purgatorio? Kiko de purgatorio. El purgatorio es una falsa doctrina que los líderes católicos le enseñan a sus feligreses, donde ellos creen que si una gente fue 50% bueno y 50% malo, se va a un lugar llamado purgatorio y allí purga sus pecados y cuando lo purga pasa a la gloria. Essa aqui dá eigenlijk um lugar que o católico não está sendo na igreja. Se um gente estava da 50% bom ainda, 50% mal ainda vai cheio, vai purgatório. Então, e não, e tem que purgar su picana, então, para depois de sair e não fora de purgatório, então, eu recebo vai cheio. Otra característica que vio Juan se encuentra en el versículo 3 y el versículo 4. De versículo 3 e 4, também botar alguma indicação. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. E ela riba-me de espírito dentro do deserto, e minha mira mulher sentada riba bestia color escarlata. O tava tem de número e tava tem 7 cabeças e 10 cachos. Entonces aquí miramos, amados hermanos, que esta mujer pasa de estar sentada sobre muchas aguas, ahora está sentada sobre una bestia. Que bem, agora não se mira que mulher que está sentada riba roupa água não, pero agora que não se mira que está sentada riba bestia. Y esto denota la diferente fase de este poder político religioso. Essa aqui te mostra a diferente fase com o poder político religioso aqui te passa dentro. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, hermanos. Me também pondrá você um costo humano. Cuando usted se monta en un caballo, Agora vou subir um cavalo. ¿quién es el que tiene la inteligencia? ¿Es el caballo el que dice para dónde va o es el que lo monta? Quem tem a inteligência é até cavalo onde está vai, se você subir um cavalo, ofta é um que arriba e cavalo decidir onde cavalo vai. Pues aquí dice que esta mujer que representa la falsa iglesia Pois aqui nada diz que mulher aqui que está representar a igreja falso, está montada sobre la bestia. está montada, está sentada e bestia. Eso significa Essa que significa que la falsa religión pedirá el poder civil para llevar a cabo las persecuciones. também pedir o poder civil, poder para por executar a persecução rebelião de Deus. Y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. E também a mulher aqui estava vestida de púrpura e escarlata e de ouro, e dentro sua mão estava cáliz lleno de imundícia de sua fornicação, lleno de abominação e a sociedade de sua fornicação. De modo que todos los reyes se han embriagado con las falsas doctrinas del poder católico romano. De maneira então, a cultura e governação ribatera a guardo contagiar com a abominação da Igreja Católica Romana. ¿Por qué dice la Biblia que esta mujer estaba vestida de púrpura y adornada de oro? De quanto vez que a mulher que estava vestida de púrpura e estava adornada com ouro, de como? Ah, hermanos queridos, si ustedes se fijan en la vestimenta de los cardenales, precisamente es color púrpura, como lo dice la profecía. Se boa que vestido de cardinal de maneira profecia te bisa não tem color púrpura, color maneira lila. ¿Y por qué dice que estaba adornada de oro? De quando te bisa que estava adornada com ouro? Ah, cuando los reyes católicos mandaban a Colón, a Cristóbal Colón, a supuestamente descubrir América. Por era nang católico estava manda Christopher Columbus para descobrir América. Realmente ellos lo mandaban a buscar todo el oro que se encontraba en los países de América Latina. Eigenlijk lo que não estava não estava mandar para sacar é ouro for de todo o país que tem da América Latina. Sei que Colón estava Por eso la reserva más grande de oro se encuentra en el Vaticano. La reserva más grande de oro está en Vaticano. Y esto va a tener una incidencia en cuanto al cumplimiento de la profecía en el tiempo del fin. E a coisa que vai ter acontecimento muito importante para o que te trata é acontecimento de fim que nós vai enfrentar. Sí, siguiendo uma uva.
Sí, Cuando Estados Unidos de América se declaren en bancarrota, Ahora que Estados Unidos de América está declarada bancarrota, entonces le pedirá ayuda al Vaticano y el Vaticano a cambio le pedirá que dicte leyes que vayan en contra de lo que guardan los mandamientos de Dios. que en teoría está pidiendo ayuda al Vaticano, en teoría de vincular que está va contra de Dios. Y usted se preguntaría, ¿cómo Estados Unidos, que es la potencia del mundo, se va a declarar en crisis? Luego pondremos mes con Estados Unidos de América también declarar crisis ahora. Bueno, ya estamos viendo parte del cumplimiento de la profecía bajo el gobierno de Donald Trump. E nós temos mirado aqui parte do cumprimento de profecia do governo de Donald Trump. Muchos economistas dicen Hopi economista na visa, que lo que mantiene la economía de Estados Unidos o lo que mantener a economia dos Estados Unidos, es la diáspora, é diáspora. porque los extranjeros que están en Estados Unidos Os homens estrangeiros não que na Estados Unidos, o que vive em Estados Unidos, envían sus remesas a los países latinoamericanos e te manda eigenlijk não, ja, sem of remessa na país em Latinoamérica, y esto mantiene una dinámica en la economía de Estados Unidos. e esse te mantém a dinâmica da economia de Estados de América. Pero parte del discurso de Donald Trump Pero aparte del discurso de Donald Trump, es la deportación masiva de indocumentados. sí, está deportación de, masiva de están no documentados. Y como los de la diáspora son los que mantienen la economía de Estados Unidos, Y door die están ahí que mantiene economía, cuando sean deportados, Estados ahora, Unidos va a ahora, colapsar. yes, y ahora no van a deportar o sacar de Estados Unidos, ese también es un colapso. Entonces es cuando Estados Unidos tendrá que pedirle ayuda al Vaticano. De ahora even tenemos que Estados Unidos tiene que pedir ayuda al Vaticano. Por eso en Apocalipsis 13, Y pensé en Revelación 3. Juan ve otra bestia que sube de la tierra. E quando mira outro besta que sube e sai fora de terra. ¿Por qué la bestia de Apocalipsis 13 sube de la tierra? E de com é besta aqui de Revelação 3 sai fora de terra. A eso vamos a ir dentro de unos instantes. E esse aí nós também vai eigenlijk em momento. Continuemos ahora con esta mujer de Apocalipsis 17. Ok, nós vamos continuar aqui no de Revelação 17, Dice el versículo 5, versículo 5 de Visa. en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Ok, e na sua frente dava de nome escrevi mistério, é Gran Babilônia. Dice la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. E dice mama de prostituta e de abominação de terra. Y ahora en el versículo 6 hay un detalle muy interesante que cada adventista tiene que tomar en cuenta. E dentro do versículo 6 tem detalhe importante que cada adventista se tem na conta. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ok, ela mira sangue de santo e a sangue de testigo de Jesus. E agora ela mira que ela queda mais assombrada. Ahora Juan ve que esta mujer está ebria con la sangre de los mártires. Dus Juan mira que a mulher aqui está borracha de sangue de martir. Vamos entonces ahora a dar un repaso en la historia para ver cómo esta mujer se embriagó con la sangre de los mártires de Jesucristo. Ok, nós vamos dar nós vamos dar de história com essa aqui, é um lugar que porta borracha de sangue de santo ou de martir de Jesus. ¿Sabían ustedes, hermano, cuánta gente murió en la Santa Inquisición? Não sabe quanto gente ha morrido em Santa Inquisição? Pues hay un escritor de un libro llamado Historia de la Inquisición del 1817. Ok, tem história de escritor que escrevi quando de Inquisição aqui na 1817. Él se llama Juan Antonio. Se chama Juan Antonio. Él dice que en la Inquisición murieron 32,000 personas quemadas en la hoguera.
Ela bisa na Santa Inquisition aqui a morrer 32.000 gente, ela morre em tempo aí. Y 300,000 fueron llevados a juicio y obligados a hacer penitencia por el Papa de ese entonces. E 300.000 abordo e ba na vício, of dilante vício, e a obrigar na si penitência na el Papa de tempo aí. Por eso Juan ve que la mujer está ebria con la sangre de los mártires. Esse quando mira que mulher aqui tá borracha de sangue de Martina. En el año 2000, Em ano 2000, el Papa que estaba vigente era Juan Pablo II. o Papa que tinha tempo estava da Juan Pablo II. Y en el New York Times E The New York Times salió un artículo donde él pedía perdón por toda la sangre derramada en la Inquisición. e ela pede de artículo e de Corão por a mira com ela pede perdão. Natura sangue não que agora dramado em Santa Inquisição. Ahora, las profecías indican que en el tiempo del fin también va a haber mártires. E a profecia não demonstra também que o tempo de fim também vai ter Marte não. La sierva del Señor dice que lo que ocurrió en el pasado es un pálido reflejo de lo que viene en el futuro. O servo do Senhor de diz o que passa no passado, lo que tá é um reflexo de lo que vai tomar lugar no futuro. Por eso nosotros tenemos que prepararnos. Pensei, nós temos que preparar-nos. Otro escritor llamado David, Outro escritor que chama David, él es profesor de la Universidad de Carolina del Norte. e é professor da Universidade de Carolina do Norte. En un artículo, él dice que el número de muertos supera a la cantidad que mencionó Juan Antonio. Sí, desde un artículo, ele diz que ainda não com a morrer, eigenlijk que não te supera é um que Juan Antonio diz. De modo que el número de muertes que hubo en la Edad Media Assim é da quantidade de mortos na que tem Middle Age, middeleeuwen, supera a los 32,000. passa mais que 32.000 mortos. Hay un libro llamado Los Mártires. Tem book que chama Mártir. En el capítulo 4 dice lo siguiente: De capítulo 4 diz lo siguiente. la iglesia papal armada con el poder de la espada persiguió la iglesia de Dios y la devastó durante varios siglos. Dus a igreja papal armada de poder de espada a perseguir a igreja de Deus para roubar siglo não. Por eso Juan en Apocalipsis 17 ve que esta mujer está sentada sobre una bestia. Desde quando mira a mulher aqui em Revelação 17, que está sentada em uma bestia. Eso quiere decir que el poder religioso católico y apostólico romano se ganó el poder político para perseguir a los cristianos, a los valdenses y a los albigenses. Ok, dus eigenlijk poder eigenlijk de papado que a Ghana es aan die prome, or la persegui Waldense não, y el otro es Los albigenses. Albigense não. Ok. En este mismo libro, Tem um book aqui. el libro de los mártires, en capítulo 4, Tem um book de Martin en capítulo 4. y estoy utilizando este libro porque mucha gente en la internet no cree en Elena de White para que vean que la historia también lo confirma. Ok, dus met usando o book aqui, para ainda não que te work online, por que não te querer de hermana White, por mira com a história mesmo confirmar isso aqui. Aquí en este libro se menciona que los valdenses enseñaban a sus hijos a repudiar el sistema papado. Ok, de book aqui de músico, ainda não assim, dus o Waldense assim, na Yunan para aborrecer papado. Y como ellos le enseñaban eso a sus hijos, E como que assim, essa aqui na Yunan, fueron perseguidos y tuvieron que huir a las cavernas. na guardo perseguir na mesra Rui Biden e cueva não. Para el año 1140 de Cristo, E para o ano 940 de Cristo, el número de reformadores estaba en aumento. e esse na reformador não eigenlijk a crescer, na vira mais tanto. Y como el Papa vio eso,
E como que Papa mira aqui, Designó a varios príncipes para perseguir a los cristianos. ela vinco op princípio não para pers, of ela quito o princípio não para perseguir cristiana. Muchos de ellos morían en la estaca, Hoop die na muri na estaca, um palo, otros en la polea. outro anding por aí, assim, se me sabe que queda. Las mujeres se les sacaban las uñas. E mulher não tava de quita não ranca não unha não. Por eso Juan dice que la mujer estaba ebria con la sangre de los mártires. Sei quando visto que a mulher tava de borracha de sangue de Martin não. Y en el año 1147 después de Cristo, E de aia just just 47 depois de Cristo, se levantó un hombre llamado Pedro Baldo alante ende que chama Pedro Waldo, y comenzó a predicar acerca de los principios que están en la Biblia. ele começa a predicar tocante de princípio não cuida de Bíblia. Esto le costó que fuera él y su familia perseguido. E essa que costa que ele com sua família guardo perseguir. Así que el Papa Alejandro III E pensei, Papa Alejandro III, designó a varios obispos ele botou o bispo não. Ele y, disse, y ordenó que se exterminara todos aquellos que predicaran de la Biblia. ele ordena para exterminar tudo que predicar enquanto de Bíblia. Así que muchos de la familia de Pedro Baldo Assim da grupo de família de Pedro Waldo, fueron ejecutados por la Santa Inquisición. aborda matador de Santa Inquisição. La historia dice que lo que el poder del papado hizo en el pasado A história de visto lo que Papa assim, do passado, se volverá a repetir en el presente. lo vuelve a repetir do presente. Así que, hermano querido, por lo tanto, usted y yo tenemos que estar preparados. Assim, irmão querido, nos necessita preparar. Este poder político religioso, O poder político religioso aqui, tanto en Daniel capítulo 7 tanto em Daniel 7, como en Apocalipsis 17 o Revelação 17 também, y en Apocalipsis 12, em Revelação 2, estaba profetizado estava a profetizar. que iba a gobernar durante 1260 años. Estava a profetizar que ele governava por 1260 anos. Eso lo vamos a ver a continuación. Esse nós vemos beco. Así que ya hemos visto cómo este poder persiguió a los valdenses, Assim nós podemos mirar com o poder aqui é perseguir o valdense não. pero se levantó otro grupo llamado albigenses. E alante outro grupo que chama albigense não, depois de valdense não. Se levantó con poder predicando la palabra de Dios, Alante com poder e predicando a palavra de Deus. de tal modo Assim, de tal maneira, que alcanzaron a varios nobles del palacio. e na alcançar o nobel nobelandi e palácio, sim. Sin embargo, el Papa Alejandro III, Sin embargo, o Papa Alejandro III, al ver que se levantó este nuevo grupo, e dori mira que o grupo novo aqui alanta, comenzó a desatar otra persecución contra los albigenses, então ele starta outro perseguição contra albigense não. los cuales tuvieron que abandonar su ciudad e irse a las montañas. E na mestra abandonar a cidade e Biden e ser não. Vemos que este poder que persigue a los hijos de Dios E nós mira que poder aqui que persegue o de Deus no cambia. e não cambia. En ese mismo tiempo, E de tempo aqui, se levantó en Polonia e alanta na Polônia, un cristiano que comenzó a promover la Biblia. cristiano que começa a promover a Bíblia. Y cuando el Papa de ese entonces se dio cuenta, E ora que o Papa de tempo a mira aqui. le mandó a cortar la mano derecha. Ela manda para quitar sua mão rex. Después de azotarlo, E depois de tirar fora, assim, lo soltó. ela vai. Pero este hombre fue a otra ciudad y comenzó nuevamente a promover la Biblia. Pero é homem que para que ela vai numa outra cidade e sigue promover a Bíblia. No le importó el sufrimiento.
E não importa o sofrimento, Pero cuando el sistema papal se dio cuenta, pero ahora que o sistema papal a lo mira mandó, aqui, lo mandó a meter preso não há hibe prisão, y lo pusieron en un horno con carbón a fuego lento. e não pone de forno com carvão, pero com candela bom. Por eso Juan dice que la mujer estaba ebria con la sangre de los mártires. Pero especie quando dice que mulher aqui está borracha de sangue de santo, não. Se calcula que en la Edad Media Não está calculado ding middeleeuwen el sistema papal mató más cristianos que en la Segunda Guerra Mundial. o sistema papal mata mais tanto cristiano que a Segunda Guerra Mundial. También en Francia, en el 1546, E também na França, tem G546, se levantaron varios cristianos, a landa opi cristiana. pero allí en la llamada Gran Noche de San Bartolomé, E aqui não é Gran Noite de São Bartolomé, assim na chama, lo que muchas personas hoy celebran como el Día del Amor o de San Valentín, opi ene awete celebre como Valentine's Day, Dia de Amor. hubo una gran mortandad de cristianos, tanto así que la sangre corría como un río por las calles. Dat die assina tanto morto não com a caico, a se sangue dava de corre, mas um rio de caia. Pero este poder que Juan identificó como una mujer ebria en Apocalipsis 17, Pero é poder aqui que Juan a identificar em a Revelação 17, también lo identificó en Apocalipsis 13. também ela é identificada em Revelação 13. Lo único que ahora cambia y se le llama la bestia que sube del mar. Pero aqui esta cambia de aspecto, doria me é básico de sair for de la mão. Lea conmigo Apocalipsis 13. Lá nos lê essa Revelação 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. E estava para arriba e santo canto de la mão e minha mira beijo de subir ali fora de la mão e estava em 10 cacho, 7 cabeças. Sim, e riba su cacho não estava em 10 diadema e riba su cabeça não estava em nome de blasfêmia. Ahora quiero llamar la atención, hermanos queridos, Agora me que chama vossa atenção, irmão estima, que esta bestia de Apocalipsis 13 o é beijo aqui de Revelação 13. es una amalgama de varios poderes, Sim, tá uma una mezcla. uma mescla assim, de vários poderes. Por eso en el versículo número 2, Esse de verso 2. un lector inteligente se dará cuenta Sí, un ente inteligente, te toma nota, de que es una mezcla de varios poderes paganos. então um mesa de vários poderes não pagamos. Por eso el versículo 2 dice lo siguiente: Esse verso 2 te dice lo siguiente. y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. E a besta com minha mira estava de maneira um leopardo, e su pia não estava de maneira pia de ber, e su boca maneira boca de leão, e o dragão aduné su poder, su trono e grande autoridade. Así que en el versículo 2 encontramos varios detalles. Esse aí, versículo 2, nos está em roupa detalhe. Número 1, esta bestia tiene una mezcla de varios países paganos. Número 1, tem mesa de vários países paganos. Y número 2, esta bestia recibe el poder del mismo diablo. Dice que recibe del dragón su poder, su trono y grande autoridad. E número 2, está em seu poder de diabo mesmo. Está em seu poder, seu trono e sua grande autoridade. Ahora, el texto dice que a Juan se le pareció como un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. E o texto diz que Juan mira que estava da maneira leopardo, su pie na maneira ver e su boca maneira de leão. Para que miremos esta mezcla, Assim nós vamos mirar em mescla aqui. tenemos que viajar a Daniel capítulo 7. E nós temos que ir em Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, Daniel ve 4 bestias.
E dentro Daniel 7, Daniel de mira 4 bestias. La primera es Roma, E promete Roma. la segunda son los medos y los persias, E segundo tá, e primeiro é Babilônia. la segunda son los medos y los persias. E segundo também é Pérsia. Sí, es el orden en cuál está la bestia. Ah, ok, ok. Sí. Sim. La tercera, Grecia. Terceira, Grécia. Y la cuarta que están viendo allí, Babilonia. E a quatro, de 4 da Babilônia. Ahora, en el orden profético, E tem ordem profético. el león, que es Babilonia, El leão da Babilônia. era el poder que estaba en los tiempos de Daniel. Ah, o poder que estava de tempo de Daniel. Por eso, en el orden cronológico, Esse tem ordem cronológico. Babilonia es el primer poder que comenzó a azotar al pueblo de Dios. Babilônia é o primeiro poder que começa a brigar contra o povo de Deus. Luego tenemos una segunda bestia que es como el oso, E de Deus nós temos a segunda vez que de maneira ver. que son los medos y los persas. Medo e persa. Aquí quiero hacer un paréntesis. Aqui namelijk is tegenstelde, paréntesis. ¿Sabían ustedes que los medos y los persas eran enemigos? Não estava de saco medo e persa não estava de inimigo, Pero para poder perseguir al pueblo de Dios, pero para perseguir o povo de Deus, se unieron. não a uni. Lo mismo que ocurrió con Pilato y Herodes, eran enemigos. Mesmo coisa que estava de taco Pilato com Herodes, não estava de inimigo na primeiro lugar. Y para poder perseguir a Jesús, Para poder perseguir Jesus, se unieron. não a uni. Durante muchos años, el Papa Francisco y Donald Trump Durante o ano, Papa Francisco e Donald Trump eran enemigos, não estava de inimigo. porque el discurso de Donald Trump Então, o discurso de Donald Trump iba a favor del aborto estava também a favor de abortos y a favor de las deportaciones masivas. e a favor de deportação de roupa ilegal. Y esto no le agradaba al Papa Francisco. E esse não estava de agradar Papa Francisco. Pero ahora en la nueva toma de mando, Pero agora que ela bolha cinta ellos se han hecho muy amigos, se han unido. e não vira roupa amigo com outro e não unir. Eso indica que muy pronto vendrá la persecución para el pueblo de Dios. E esse demonstra que roupa pronto é perseguição de do povo de Deus. Ahora volvamos al texto, viendo ya Daniel 7. Ok, nós vamos vai no texto na Daniel 7. ¿Por qué Apocalipsis 13:6 dice que que abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo? De com versículo 6 diz: Ele abre sua boca para blasfemar Deus, para blasfemar seu nome e seu tabernáculo. Este é algo de viver em cielo. Ah, porque este poder que gobernó desde 538 hasta 1798 Para sombra é poder que vai governar em 538 e na 1798. blasfemó contra Dios y echó por tierra la verdad del santuario. Ela blasfema contra Deus e ela benta e santuário abaixo na terra. ¿Por qué echó por tierra la verdad del santuario? De com ela benta e santuário, é verdade e santuário riba terra. Porque dentro del santuario era donde se encontraba la salvación para la raza caída. Pues uma ding e santuário batalha e salvação para essa cair. Dentro del arca Ding e arca, está la tabla con los 10 mandamientos, e tabla com 10 mandamentos não, está el maná e batalha também maná, y está la vara de Aarón que reverdeció. e também e barra de Aarón com a floria. Por eso dice la profecía que este poder echó por tierra la verdad del santuario. Você deve ser que o poder aqui a benta e verdade santuário abaixo riba terra. Porque cambió la ley de Dios, Pues ela cambia a lei de Deus, cambió el régimen alimentario ela cambia o regime alimentício, y cambió la inmortalidad del alma. e ela cambia a imortalidade de alma. Ahora, quiero que le demos un vistazo Ok, agora que me queda bom, diz ter vista, a esta mezcla de esta bestia. e na mescla de bestia, Juan ve que esta bestia se parece a un leopardo.
Quando mira que bestia de parse un leopardo, y el leopardo de Daniel 7 es Grecia, e el leopardo de Daniel 7 da Grécia. lo que significa que este poder Isso significa que poder aqui. iba a heredar la forma de adoración de los griegos. Dat daarbij eigenlijk adaptar a forma de adoração de grego não. ¿Y cómo era que adoraban los griegos? E com o grego não que estava a adorar, Los griegos adoraban a Olimpo, andava a adorar Olimpo, el dios de los deportes. o deus de deporte não. Por eso Elena de White aconseja Esse Helena vai te aconselhar-nos, que tengamos cuidado con los deportes. nós temos cuidado para ter cuidado com o deporte. También los griegos adoraban Também grego não estava a adorar a Diana, la diosa de la fertilidad, a deusa Diana, a deusa de fertilidade, que promovía la sensualidad. que estava a promover sexualidade ou sensualidade. Y ahora estamos viendo que esta bestia de Apocalipsis 13 Assim, agora que nós temos que ver essa revelação de estresse aqui. hereda estas costumbres paganas de Grecia, Esta heredar e costume não pagano aqui de Grécia. porque se parecía a un leopardo. Você estava a par-se leopardo. Ahora el texto dice que tenía pies como de oso. Pero o texto sigue dice que tem pia maneira de ver. Y hemos dicho que el oso en Daniel 7 E nós dice que verde em Daniel 7, eran los medos y los persas. estava de medo não e persa. ¿Y cómo era la adoración de los medos y los persas? E com a adoração de medo e persa estava a dar. Los medos y los persas le rezaban a los muertos. E medo e persa estava a dar a oração na morto não. Sacrificaban sus hijos a los dioses. Andava a sacrificar na yuna na Deus não. Y aquí dice que esta bestia E aqui nada diz que bestia aqui. se parecía a un oso, tenía pies como de oso. Sim, estava a par-se beer, de pia maneira beer. Es decir, iba a heredar la costumbre de los medos y los persas. Ok, dus significa que também heredar e costume não de medio e persa também. Pero también dice que tenía boca como de león. Ok, também se tinta tem maneira boca de maneira leão também. Y hemos visto en Daniel 7 que el león E dentro de 7 não se mira que o leão es Babilonia. da Babilônia. Es decir, que este poder Sei que man que poder aqui tiene una amalgama, una mezcla tem mescla de todas las naciones paganas. de tur e nação pagano. Y esta bestia que estamos viendo en Apocalipsis 13 E a bestia aqui que nós temos de Revelação de 3 va a repetir su poder en los últimos días del planeta Tierra. também repetir seu poder eigenlijk no último dia na dia planeta Terra. Ahora también la profecía dicen E também a profecia da Bisa en Apocalipsis 13 de Revelação de 3 que esta bestia recibió una herida de muerte. que bestia que recebeu uma herida mortal. Lea conmigo Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. Vamos ler essa Revelação de 3, versos 3 e 4. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Okay. E fuera essa que guardo herida. E me mirou de sua cabeça como se fuera essa que guardo herida para morrer. E sua herida fatal a guardo curar. E inteira terra aquela assombrar e a seguir tras de bestia. Aquí encontramos dos cumplimientos históricos E que não está há dois cumprimentos históricos. en el versículo número 3. De verso número 3. Primero dice que recibió una herida de muerte Primeiramente, depois que lá em uma herida de morto. y luego dice que la herida fue sanada. E depois ele diz que herida a guardo curar. Necesitamos saber entonces en qué momento recibió la herida de muerte E nós temos que ver em que momento a herida de morto y en qué momento esa herida debía ser sanada e em que momento a herida a que guardo curar. para que sepamos cuán cerca está el decreto dominical. Assim nós podemos mirar quão cerca a lei dominical está. Bueno, la herida de muerte la recibió cuando Napoleón Bonaparte tomó preso al Papa y lo mandó al exilio y murió allí.
Bom, herida de morto, ela é ora que Napoleão Bonaparte é que estava preso e ele cera e nana lá é herida mortal. Eso ocurrió en 1798. Esse é tu lugar na 1798. La historia dice que Napoleón Bonaparte A história da business com Napoleão Bonaparte envió un general llamado Berthier manda eigenlijk um general que chama Berthier. y cogió preso al Papa de ese entonces Ela coe papa preso de tempo aí. y lo mandó al exilio, el cual murió allí. Ela mandou em exílio, então não ela bem morre. Por eso la profecía dice que recibió una herida de muerte, Essa é a profecia de vez que lá em uma herida de morto. pero dice que esa herida iba a ser sanada. Pero aí nesse de vista que a herida aquilo guarda sana. ¿En qué punto de la historia la herida comenzó a sanarse? Em que ponto, em que tempo da história a herida aqui começa sana, cura? El 11 de febrero de 1929, Benito Ah, Mussolini le devolvió todo el poder y el terreno al Papa que Napoleón Bonaparte le había quitado. ok, dus Mussolini na 18 de fevereiro de 1929 começa a dar papa aqui terreno back com Napoleão Bonaparte aqui tá fora de En el 1929, e na 1929 el Papa recibió todo el poder nuevamente e o papa arranha o poder back de novo de mano de Benito Mussolini. na mão de Benito Mussolini. Allí se hizo un tratado llamado el Tratado de Letrán, E não nasce tratado back que chama Tratado de Letrán, donde la Santa Sede del Vaticano tenía poder sobre todas las demás denominaciones. assim que Cidade Santo de Vaticano tem poder e batur outra denominação, tá? Vemos cómo se cumple la profecía, la herida comenzó a sanarse. Assim nós podemos mirar com a profecia aqui a cumpre com a herida a começa sana. Ya la herida está casi curada. Já a herida aqui está quase curada. ¿Cuándo se va a curar por completo? E a pergunta é quando que hora é também cura completamente? La sierva del Señor dice que cuando la iglesia y el Estado se unan, sabremos que el tiempo ha llegado. Serva do Senhor de Bisa, ora que o Estado e a Igreja unem, não sabe que o tempo está chegando. Y vemos que este poder E nós temos que poder aqui. se está uniendo con todos los sectores. Está unindo com todo sector. El sector político, O sector político, el sector religioso, é religioso também, el sector artístico. sector artístico também. Todos se están uniendo. Tudo está unindo atualmente. Solo hay un grupito que no se unirá. Solo tem grupito chiquito que não único não. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esse não da guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Cristo Jesus. Ahora miremos Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 14 al 16, donde vamos a ver cómo en 1798 cesaron un poco las persecuciones. Ok, dus ook nós bij Revelação 12, versículo 14 até 16. Também nós mira em 1798 com a perseguição a barra pouco. Ahora vemos aquí a otra mujer que representa la iglesia verdadera. Ok, nós mira outra mulher aqui que representa a igreja verdadeira de Deus. Y se le dieron a la mujer dos alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. E agora dona hala, dos alas de águila grande na emoepa e bula vai dentro do deserto, na seu lugar caminha agora alimentar por tempo e tempo não imitar de tempo, fora de presença de coleba. Y la serpiente arrojó de la boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. E fora de sua boca e colebra abaixo água maneira rio traz de mulher para com o dilúvio das trevas e cune. E terra ajuda e mulher. Isso, espera, me ratico. Aqui não. Yeah. Sim. E fora de sua boca e colebra baixa água maneira rio traz de mulher
pahasi que diluvio de las tres baikuñe, y tierra ayude mover, y tierra abre su boca, y beberío que el dragón abajo fuera de su boca. Aquí encontramos que las aguas que la serpiente arroja sobre la mujer representan las persecuciones europeas. Ok, entonces mira, aquí na agua que dragón abajo, ribe mover, representa persecución de Europa. Pero cuando ellos salieron huyendo, los padres peregrinos en busca del nuevo mundo, Pero ahora que peregrino nan, se trata nan peregrino a salir huyendo na busca ayudanza na el mundo nuevo, Estados Unidos. la tierra ayudó a la mujer. E tierra ayuda a mover aquí. La tierra representa a Estados Unidos de Norteamérica. E tierra te representa Estados Unidos, pues merca. ¿Y por qué ayudó a la mujer? E di con el ayuda a mover, Porque ellos llegaron el último jueves del mes de noviembre, los pues, padres peregrinos, en el barco Mayflower. ok, na llega last simán, digo un jarazón de un barco que llama Mayflower. Llegaron al último jueves de noviembre. Na llega el last jueves de noviembre. Y allí hicieron un juramento que hasta el día de hoy está plasmado en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. E nasce juramento e nanan e te que este den e prome enmienda de Estados Unidos. Ese juramento consiste en que las personas son libres para adorar. Entonces den enmienda e batalla corriente de libre, não tem libertad para adorar. Por eso Estados Unidos se llama la tierra de la libertad. Esse não llama Estados Unidos é terra de libertad. Así que estamos viendo aquí el cumplimiento de las profecías. Entonces aqui não se mira cumprimento de profecia, não. Muchos cristianos Hope cristiana, no saben que el Día de Acción de Gracia que se celebra el último jueves de cada mes de noviembre en Estados Unidos, dus hope ainda no saco laço de webs de novembro, quando celebrar Thanksgiving, Dia de Gracia. se celebra en honor a la llegada de los padres peregrinos de las persecuciones europeas. Nanda se celebrar aqui na honor e etapa na peregrina com a rui for de perseguição de Europa. Pero hoy la gente ha confundido y celebra fiestas paganas en el Día de Acción de Gracia. E a venda na confundir e nanda celebrar festa pagana em dia de agradecimento aqui Thanksgiving. Hasta ahora hemos visto la historia de cómo este poder ha perseguido al pueblo de Dios, Até agora que não se mira ainda com o poder aqui perseguir o povo de Deus, pero este poder no se iba a quedar tranquilo, pero o poder aqui não para quieto. también iba a actuar en el tiempo del fin. E também lo vai acto em fim de tempo. Dice Daniel capítulo 7, Daniel 7 de Bizanos, hablando del cuerno pequeño, papiando de Ecate Chiqui, que es el mismo poder de Apocalipsis 17, o tem mesmo poder de Revelação 17. hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo y medio tiempo. E lo proprio contra il Altissimo e lo persegue santo nan di Altissimo e lo purba di esse cambio. Den tempo nan e den lei e santo nan lo vuole entregare in su man. Pa un tempo, tempo nan imitar di un tempo. La palabra tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo que aparece en Daniel 7 y en Apocalipsis 17 E palavra tempo, tempo nan imitar un tempo, da parte dentro il 7 e também den 17, Revelação 17. se refiere al periodo de los 1260 años de persecución. Nan de referina al periodo di 1260 anni di persecuzione. Eso significa tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, Se significa tempo, tempo e imitar di un tempo. que comenzaron en el 538 Va começar na anno 538 y terminaron en el 1798. e a terminar na 1798. Pero ahora en lo futuro no serán 1260 años. Pero dentro futuro, va que não tem 1260 anos mais. Cuando comience la gran angustia de Jacob, registrada en Daniel capítulo 12, Pero ora que é grande angústia de Jacob te começar a revelar em Daniel 2. será ahora la persecución será 3 años y medio.
persecución lo está 3 años y medio. lo que equivale en Apocalipsis 17 Lo que está mesmo cos, igual de Revelación 17, a 42 meses. na 42 luna. Ahora, en el tiempo de la Edad Media, Agora, em tempo de middeleeuwen, la clase que usó el poder papal para perseguir é clássico, poder papal usa para perseguir. fue a los inquisidores. Estava da na inquisidor não. Los inquisidores eran un grupo de personas Inquisidor não estava de grupo de pessoas que eran preparados en el área militar. que estava da preparado em forma área militar, sim. Pero ahora en el tiempo del fin que nos ha tocado vivir, Pero em tempo de fim que nós vivemos aqui, este poder va a usar otra clase llamado los jesuitas. poderá que deve usar outra classe de pessoa que chama jesuíta não. Y estos son más preparados que los inquisidores. Pero essa grande mais preparada ainda que o inquisidor não. Por eso Jesús dijo, Pensei Jesus avisa. si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Se o dia na ele não hora se mais cortico, nenhum gente lo não salva. Tomando en cuenta que los jesuitas son los que va a usar el poder católico para perseguir, Tomando em conta que eles se viram não deve usar poder católico para perseguir. vamos a conocer un poco de quiénes son los jesuitas y cómo están preparados. E nós vamos conhecer tiki quem é jesuíta não está e como anda preparar. Los jesuitas fueron una institución que fue creada en el 1540 por Ignacio de Loyola, que era también un papa. Ok. Dus jesuíta que foram criados em ano 1940, quer televisar, door die papado também, door die Ignacio Loyola, que estava de papado também. Y este movimiento E o movimento aqui se reúne para tomar decisiones en cuanto a todas las religiones. e não te reunir para tomar decisão tocante tua denominação, tua religião. En un libro llamado Helen, De boek que chama Helen, que lo escribió Napoleón Bonaparte, o Napoleão Bonaparte escreve, en la página 62 dice, na página 612 de Visa. no es extraño que Napoleón Bonaparte lo haya descrito así. Los jesuitas son una organización militar. Ok, não tem nada estranho que Napoleão Bonaparte escreve o seguinte, o jesuíta aqui está eigenlijk algo, Militar. grupo militar, sim. Es decir, que los jesuitas no solamente son una orden religiosa, Não somente jesuíta é ordem religioso, sino que es una orden militar. sino que é ordem militar também. Ojo con esto, porque en la persecución que viene para nosotros, Nós mensen tenen que dar que persecução que debemos para nós. va a superar a la persecución que se desató contra los valdenses y los albigenses. Deve surpassar a persecução que toma lugar contra o valdense e albigense nesse tempo aí. Este grupo de los jesuitas O grupo de jesuíta aqui está infiltrado en todas las iglesias protestantes não filtra dentro de toda igreja protestante. y ellos estudian los líderes de las Amén. iglesias. E não estuda o líder da igreja. Não. Por eso encontramos Pensei nós temos encontrar. que ahora en 2025 Em 2025, los líderes del movimiento jesuita o líder do movimento jesuíta se han reunido con el Papa Francisco. a reunir com o Papa Francisco. ¿Y para qué se han reunido? E de como na reunir? Se han reunido para celebrar lo que ellos llaman el jubileo. E na reunir para celebrar o que não te chama jubileu. Cuando nosotros estudiamos en Levítico 23 el jubileo del pueblo de Israel, Agora que nós estudamos em Levítico 23, o jubileu do povo de Israel, nos damos cuenta que era la celebración después de haber salido del día de expiación, porque habían sido perdonados. sim, a celebração agora que não cabe sair fora do dia de expiação, devido que não aguardo perdonar. Sin embargo, el jubileo que promueve el Papa y los jesuitas Sin embargo, o jubileu que o Papa e o jesuíta não te promover, es para entregar indulgencia para que la gente se comunique con los muertos. para não por entregar eigenlijk indulgência
y también para por comunicar con el muerto, nan. Pero lo más triste es Pero es más triste está, que también a nuestra iglesia se han infiltrado los jesuitas. o también no si de nuestra iglesia y jesuita nan a infiltrar. Vamos a encontrar en este estudio No se ve encontrar de estudio aquí. que muchos PhD O hope de nos PhD nan y maestros de universidades adventistas y maestro nan din nos universidad nan adventista. han sido educados por jesuitas. Guardo educador de jesuita nan. Eso ya está comprobado. Y aceita comprobar cava. El movimiento de los jesuitas El movimiento de jesuita nan controlan todas las actividades. anda controla tour e actividad nan. Esta es una de las razones Esa que un geração nan. por la que ustedes ven programas medio raros dentro de nuestra propia iglesia. Você mira programa nan estranho den e comunidade adventista. Son educadores de las grandes universidades, Nanda educador nan den e gran e universidade nan grande. de los colegios. Den e colégio nan tambe, escola nan tambe. Ellos son los que se encargan de infiltrar en el sistema educativo Nanda encargapa drenta filtra den e sistema educativo. la llamada ciencia de la evolución, Puta sine chama ciência de evolução. donde le enseñan a nuestros hijos en las escuelas seculares Y también lo que anda sina nos yuna de escola secular. que nosotros venimos del mono. Quando nós vini, por exemplo, de macaco. Este grupo de los jesuitas también El grupo aquí es aquí también el grupo de jesuita. se infiltran en los colegios y escuelas Anda dentro de colegio y escola, ¿sí? Y colegio. para enseñarle a los niños que ellos pueden elegir cualquier género. Kunam por nanda sina nos yuna. Kunam por escoger cualquier género. Y promueven la homosexualidad. Y nanda promover homosexualidad. Ellos creen en el celibato. Nanda crea que era también en celibato. Y eso lo aprendieron del sistema papal. Y nada así es saqueador de sistema papal. El celibato consiste en que los papas y los padres no se pueden casar. Y es aquí celibato significa que el papa es sacerdote no por casa. Eso es parte del vino de Babilonia, porque la Biblia establece el matrimonio en Génesis capítulo 1. Essa é parte de vinha de Babilônia, pessoal, em Gênesis 1, Deus estabelece matrimônio. Esta clase de los jesuitas son bien preparados. É classe de jesuíta na área de bom preparar. Ellos manejan los discursos de los presidentes. Anda maneja este discurso de presidente, não. Los presidentes no son más que títeres de los jesuitas. O presidente anda com marionete pop de jesuíta, não. Por eso Juan ve en Apocalipsis 17 que los reyes se embriagaron con el vino de Babilonia. Você quando mira de Revelação 17, reinan com da burachi de vinha de Babilônia. Ellos manejan también las actividades de Estados Unidos. Anda maneja também a atividade aí na América. Por eso en Estados Unidos van a comenzar a caer los juicios de Dios. Você nos Estados Unidos o vício de Deus também começa a cair. Ellos manejan todos los trabajos de la NASA. Anda manejar também trabalham aí na NASA. Por eso, este ingeniero que están viendo en pantalla, Você é engenheiro que mira a pantalla aqui. él dice en el segundo párrafo, Ela diz de segundo parágrafo. la mayor parte del año pasado me dediqué a preparar el estudio de la muestra de asteroides, buque que trabajo de la Tierra, la nave espacial. Ellos trabajan con la NASA a tiempo completo. Ok, dus ela aí, 2 anos passado, 2 anos passado, de visão agora. Ela dedica eigenlijk naar estudo de asteroide, De modo, sí, de modo que son gente muy preparada. Sim, dus dan de dan hoop je preparar eigenlijk. Sim. Ellos, los jesuitas, Dan jesuita dan. son los que le van a ayudar al hombre de pecado, Dan de ajuda homem de pica, especialmente los que trabajan en la NASA, especialmente sangue de trana NASA. van a hacer señales a través de simulaciones en el cielo. Dan de als signalen estilo simulação eigenlijk ding cielo dan. Van a falsificar la segunda venida de Cristo.
En daarbij hasta falsificar a segunda venida de Cristo. a través de holograma en los aires. Juist, usando hologrammen eigenlijk den l'aria. Son expertos en tecnología, En de experto in tecnologia. de modo que la persecución ahora será más acérrima. Assim é que a persecução assim é bira mais crescente. Ahora la persecución no va a ser con caballos y perros, Sim, mas aqui a persecução de baita quanti cabai cu cachorro que conai. va a ser con drones e inteligencia artificial. Sim, de baita um lugar com drone e também com artificial intelligence ande be usa. Por eso no debemos ir al campo por miedo a escondernos, Deve ser nós não temos vai campo para meio de medo, vai esconder. porque no hay modo de escondérsele a esta gente. Deve ser nós não esconde for dinam. El único escondite É único esconde da se encuentra en el Salmo 91. que nós está aí, den Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo Sunguta esconde baudi e hala di e altissimo. morará bajo la sombra del Omnipotente. Scoe baudi e sombra di e todopoderoso. En el gran tiempo de angustia, cual nunca fue, Den e gran tempo di agosto que nunca tabata, solo tendremos refugio bajo la sombra del Omnipotente. solamente nos está aí refugio baudi e sombra di e omnipotente. Porque dice Daniel capítulo 12 Insomma, Daniel capítulo 12 te avisa. que será un tiempo de angustia cual nunca fue. So, lo tava de un tempo, lo tava de un tempo di angustia, ma nunca tava tin. Es decir, que va a superar lo que pasó en la Edad Media. Isso significa que deve vir mais cruel que o que passa na middeleeuwen. Así que todo este rollo de la inteligencia artificial Assim, de ter rollout de AI aqui, não? va a jugar una parte importante en la persecución de los cristianos. É parte importante da perseguição de cristianos. Y esto lo va a desempeñar el grupo de los jesuitas. E essa que é grupo de jesuítas não também hasi. También ellos investigan tus correos electrónicos Não te investigar hasta o e-mail não y tus redes sociales. e o social media. Así que cada vez que tú subes una foto de tu familia Assim, a cada vez que eu subo portrait de família, por exemplo, o das clic en un video malsano en Google, of daar gewoon klik op een video, gewoon mira aí via Google, ellos se dan cuenta. não tá tem uma nota de saque. Y cuando tú seas llevado a los tribunales, E agora vou va delante de juicio, corte, ellos te van a sacar toda esa información y te van a decir, usted no es cristiano nada, mire lo que usted veía en la internet. e não te visa, não é cristiano, mas aqui você mira riba internet. Ellos manejan toda la información. Não te maneja toda informação. El WhatsApp E WhatsApp, no es privado, eso es mentira. não te ganha que te privar. Toda nuestra información, ellos la tienen. Toda informação não tem. Por eso el cristiano tiene que ser cuidadoso. Você é cristiano, mas você é cuidadoso. Elena de Huay, hablando de este grupo de los jesuitas, Ela vai também papiando de grupo de jesuítas aqui. en el conflicto de los siglos, E é o conflito de los siglos, en la página 249, tem a página 249. dice ella, É de visa. en toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Em ter o período de cristianidade, cristiana guardo, onde você trova? Por varios Sim, enemigos. sim, dori vários inimigos na guardo, perseguir lá em Punha assim, Sí, pasados los primeros triunfos de la reforma, passando eigenlijk primeiro triunfo na de reforma, Roma reunió nueva fuerza con la esperanza de acabar con ella, de acabar con la reforma. ok, en Roma a reunir força na novo para acabar com a reforma. ¿Y cómo Roma lo hizo en el pasado? E com ele assim em passado, Noten lo que dice la mensajera. aqui que é mensageira de Deus de visa. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas. En de dingen en de ori e orde de jesuiten. Así que aquí en esta declaración estamos viendo que la orden de los jesuitas tiene como objetivo principal acabar con todo tipo de reforma. Ok, den parte aqui den conflito de los signos, primeiro que
jesuíta nang su dulta pakaba ku tur tipo di reforma. Ellos se reúnen en concilio Nanda reunir in concilio nang y ellos manejan la Unión Mundial de Iglesia. inanda maneja e união mundial di iglesia nang. Por eso muchos adventistas conservadores Desse hopi adventista nang kuta conservador, ¿sí? no estamos de acuerdo Nos não está de acordo con que nuestra iglesia pertenezca a la Unión Mundial de Iglesia, porque nossa igreja está pertencendo à União Mundial de Igreja, não. porque es manejada por los jesuitas. A sombra é o manejador de jesuíta, não. Mira cómo lo dice Elena de White en El conflicto de los siglos. Waar com Ellen White dice que tem conflicto de los siglos. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban, lograban reavivar el papismo. Dus die jesuíta na plama rond Europa e único não vai a estabelecer papismo, papado, sistema papal. Así que su objetivo es promover el papismo dentro de todas las iglesias. Assim está com o objetivo para estabelecer sistema papal em toda igreja. Hermanos queridos, preparémonos que el tiempo que indica la profecía está más cerca de lo que nos imaginamos. Ok, Romanos estima preparados o tempo que a profecia não está indicada mais cerca do que nós pensa. Este poder que persiguió a los cristianos en la Edad Media O poder que a perseguir cristiana de Middle Age también perseguirá a los cristianos en la última generación. também lo perseguir cristiana de última fase. Esta mujer que está ebria con la sangre de los mártires volverá a tratar de embriagarse al final de la historia. Vamos ver aqui com a burachi, o tava da burachi de sangue de santo não, da volve vira burachi em final da história. Dios pondrá a muchos cristianos a dormir E Deus lo pone op cristiano também, vai sossegar. porque viene un tiempo muy difícil. Pues un tempo op difícil de vir. Nosotros tenemos que estar preparados Nós necessitamos preparar. porque muy pronto viene el decreto dominical. Nós somos pronto a lei dominical da Bíblia. Durante años la iglesia ha predicado eso, Durante anos nós sabemos predicar isso aí como igreja. pero los acontecimientos indican que todo está amarrado para que eso acontezca. Pero o conhecimento não música que tudo está poner pensar que toma lugar. La mensajera del Señor dice por qué no ha venido la persecución. Ok, mensageiro do Senhor diz de com a perseguição não havia ainda. Dice que nos hemos conformado a las costumbres del mundo y por lo tanto no despertamos oposición. Sim, dorgo nós a conformarmos mesmo com o sistema de mundo, também se sabe que não está lanta oposição. También dice, reavívase la piedad primitiva Ele diz também que se nós revivar a forma piedosa de não é apóstolo no tempo de Jesus. y también revivirá la persecución. E assim também a perseguição está guardo, está revive, está lanta. Dios nos bendiga, Que nos Deus acompañe, nos dé la fuerza para que seamos fieles hasta el fin y que esta Dios- mujer, Babilonia la Grande, no tenga cabida en ninguno de nosotros, que sigamos al Cordero por donde quiera que va y que hagamos lo que el Cordero dice y que seamos del grupo de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Que Dios se les bendiga. Assim, que Deus abençoe-nos cada que nós por ter eigen no bijdrage die mover aqui, Revelation 17, pero que nós possível lamchi que vai. Vamos a Amén. orar. Yes, vamos reza. Querido Padre, gracias por tu palabra. Tata Santo, danke por a palavra. Gracias porque a través de la historia tú nos muestras Sombra, danke que através da história você mostra nos. que así como tú estuviste con los valdenses y los albigenses, Assim na maneira de estar que valdência albigense não. tú estarás con tu pueblo remanente hasta el fin. Abolotar com o pueblo remanente até na final. No importa la tecnología, Não importa a tecnologia no importa lo que hagan, e tampouco o que nasce. pueden quitarnos cualquier cosa, Não quita qualquer coisa de nós. pero nunca nos quitarán la fe en Cristo Jesús. Nunca não lo quita nos fé em Cristo Jesus. Gracias Danke en el nombre de Jesús. em nome de Jesus. Amén. Amén. Amém. Ok. Amén. Bueno, Amén. me espere un ratico.